Un cordial saludo a todos en sus hogares. Soy la docente Nancy Velasco de la especialidad de matemática para segundo grado de secundaria y en esta oportunidad vamos a representar la información en histogramas y polígonos de frecuencia sobre hábitos de vida saludable y esto corresponde a la semana 21 a los días 3 y 4. La competencia a desarrollar es resolver problemas de gestión de datos e incertidumbre y el propósito de la sesión es que los estudiantes representen e interpreten el comportamiento de datos mediante histogramas y polígonos de frecuencia, como también determinen e interpreten la media aritmética. Este propósito implica emplear información y formular conclusiones sobre hábitos de vida saludable. Bien, en la semana 20 se realizó la actividad 1 y 2, que consistía en la elaboración de una encuesta y luego la organización de los datos en tablas de frecuencia referido a los hábitos de vida saludable. En la semana 3 vamos a representar la información a través de histogramas y polígonos de frecuencia y luego a determinar las medidas de tendencia central precisamente sobre hábitos de vida saludable. Bien, lo primero que tenemos que hacer es recordar cuál es la diferencia entre un histograma y un polígono de frecuencia. Al respecto, en el histograma se dibuja una barra para cada intervalo con una altura proporcional al valor de la frecuencia f sub i, mientras que el polígono de frecuencia se elabora uniendo los puntos medios x sub i de la base superior de cada rectángulo en un histograma. Bien, aquí precisamente podemos ver en este gráfico no solamente el histograma, sino también el polígono de frecuencia. Las barras en forma rectangular que ustedes pueden observar corresponden precisamente al histograma. Y estas líneas que se unen a partir de las marcas de clase que están representadas con estos puntitos en rojo y que son los puntos medios de cada uno de los intervalos, eso representa lo que es el polígono de frecuencia. Entonces aquí vamos a señalar ambos, tanto el histograma como el polígono de frecuencia. Respecto al valor x sub i, repito, esto corresponde a la marca de clase. ¿Y cómo se obtiene la marca de clase? Pues se obtiene sumando el límite inferior más el límite superior y dividiéndolo entre 2. Como pueden observar acá, el histograma se utiliza para datos agrupados, pues acá si se dan cuenta hay intervalos que tienen una amplitud de 5 cada uno, ¿no? Además hay que considerar que en esta parte hay un desnivel en la línea, pues significa que el gráfico se ha comprimido para hacer una representación de que hay una cantidad considerable de datos en un principio. En la semana 20 se elaboró una encuesta sobre hábitos de vida saludable y en esta encuesta se plantean dos preguntas. La primera que dice cuántos vasos de agua en promedio al día se consumen y cuántas horas a la semana en promedio se dedica a hacer alguna actividad física. Bien, entonces esta encuesta fue aplicada a la comunidad educativa de la institución Los Libertadores y para cada una de estas preguntas vamos a elaborar precisamente lo que es la tabla de frecuencias, pero para datos agrupados. Los resultados de la encuesta sobre hábitos de vida saludable para las dos preguntas planteadas tanto a estudiantes, a docentes y a las familias están acá, ¿no? Esta es la pregunta 1. ¿Cuántos vasos de agua se consumen al día? Y esta es la pregunta 2 referida a la actividad física. Esta encuesta fue aplicada a 50 personas, repito, entre estudiantes, docentes y familias. 25 estudiantes, 3 docentes y 22 familias, ¿no? Fue la muestra estratificada que se obtuvo. Bien, vamos a centrarnos ahora en la pregunta número 1 que dice ¿cuántos vasos de agua en promedio al día se consumen? Aquí tenemos la cantidad de vasos de agua por intervalo de 0 a menos de 3 vasos, luego de 3 a menos de 6 vasos, luego de 6 a menos de 9 vasos y finalmente de 9 a 12 vasos. La frecuencia absoluta tenemos en este caso 7, 25, 12, 6
ya sabemos que todo esto debe de sumar 50. La frecuencia relativa que se obtiene dividiendo la frecuencia absoluta entre el total, esto también ya lo hemos trabajado en la semana anterior y tuvimos este resultado, que al ser sumado nos debe dar la unidad. La frecuencia acumulada que se obtiene a medida que vamos sumando cada uno de los valores de la frecuencia absoluta. 7 más 25 es 32 y 32 más 2 es 44 y 44 más 6 que es 50. Y la frecuencia relativa porcentual que consiste en multiplicar la frecuencia relativa por 100, es decir, correr la coma decimal 2 lugares hacia la derecha. Por lo tanto, acá tenemos que un 14% de las personas encuestadas pues consumen solamente de 0 a 3 vasos al día y la mitad, es decir, un 50% de toda la muestra obtenida consume de 3 a 6 vasos, el 24% consume de 6 a 9 vasos y un 12% de 9 a 12 vasos. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿y este valor X sub i cómo lo obtenemos? En las presentaciones anteriores hemos visto que esto corresponde a la marca de clase y la marca de clase se obtiene sumando el límite inferior con el límite superior de cada uno de los intervalos y eso dividiendo entre 2. Entonces, para el primer intervalo tendríamos que sumar 0 más 3 y dividirlo entre 2. Eso nos va a dar 1,5. Para el segundo intervalo sumamos 3 más 6 y esto es 9 dividido entre 2, 9,5. Luego acá vamos a sumar 6 más 9 que nos da 15 y dividido entre 2, 7,5. Y finalmente 9 más 12 que nos da 21 y dividido entre 2 resulta 10,5. Entonces ya tenemos acá la marca de clase. Y ahora ustedes dirán, ¿y esto para qué nos va a servir? Y lo vamos a utilizar precisamente para poder encontrar lo que es la media aritmética o el promedio. Bien, y ahora estos datos vamos a representarlos gráficamente a través de un histograma y un polígono de frecuencia. Previamente tenemos entonces la distribución de cada uno de los intervalos. Aquí, por ejemplo, 0 a 3, de 0 a menos de 3 vasos, de 3 a menos de 6 vasos, de 6 a menos de 9 vasos y finalmente de 9 a 12 vasos. Vemos que acá este intervalo está abierto, ¿no? Y en este caso está considerado tanto 9 y 12, por eso se ha puesto los corchetes cerrados. En este eje estamos considerando en el eje horizontal el número de vasos de aguas y en el eje vertical la cantidad de personas. Entonces el histograma nos quedaría así. Ya sabemos que la primera frecuencia fue 7, luego 25, luego obtuvimos en este intervalo 12 y acá 6. Y si queremos graficar el polígono de frecuencia, recordaremos que para cada una de las barras vamos a obtener las marcas de clase o lo que son los puntos medios y al unirnos precisamente nos va a quedar así este polígono de frecuencia, ¿no? Que podemos observarlo acá de manera más clara. Entonces esta sería la representación gráfica de lo que es el histograma y el polígono de frecuencia en este último caso. Bien, para hallar la media aritmética de la pregunta 1, ustedes pueden observar que hemos traído acá parte de la tabla anterior donde se puede observar la marca de clase, que ya saben que se obtiene a partir de la suma de los límites inferior y superior dividido luego entre 2. Luego tenemos acá todas las frecuencias absolutas. La fórmula está dada de la siguiente manera. La media aritmética resulta de la suma del producto de la marca de clase por la frecuencia absoluta para cada uno de los intervalos. Entonces, este proceso lo vamos a hacer ahora. Una vez que tengamos esa sumatoria total, va a ser dividida entre el total de datos también. Entonces, vamos a ir multiplicando. La marca de clase para el primer intervalo es 1,5 y esto por 7 nos da 10,5. Luego el producto de 4,5 por 25 nos da 112,5. Luego 7,5 por 12 nos da como resultado 90.
Y para el último intervalo 10,5 por 6 nos da 63. Si sumamos todos los productos vamos a obtener 276. Entonces empezamos a utilizar la fórmula. La suma de 10,5 más 112,5 más 90 más 63 dividido entre 50, pues equivale a la división de 276 entre 50, que precisamente ya la teníamos acá. Esa división nos deja como resultado 5,52. Y si esto lo aproximamos, tenemos 6 como resultado. Por lo tanto, la respuesta sería que aproximadamente en la comunidad educativa se consumen en promedio 6 vasos de agua al día, ¿no? Entonces, esta sería la forma para poder encontrar la media aritmética para datos que son agrupados. Bien, entonces el reto para la semana 21 es que ustedes trabajen en su portafolio esta ficha. ¿Qué contiene esta ficha? La tabla que corresponde a la segunda pregunta de la encuesta, que dice cuántas horas a la semana en promedio dedica a hacer alguna actividad física. Esta tabla tiene todos los valores consignados, solamente falta obtener la marca de clase. Por lo tanto, las actividades que van a realizar es lo siguiente: copiar la tabla en el portafolio y completar la marca de clase. Es decir, acá, ¿qué hacemos? Ya sabemos, sumamos los límites y los dividimos entre 2. Luego se va a construir el histograma y el polígono de frecuencia. Y finalmente se va a hallar la media aritmética, señalando el procedimiento y dando una respuesta final, ¿no? Luego, esta ficha debe ser subida pues como evidencia a la plataforma de la institución educativa. Bien, y eso sería toda la actividad para la semana 21. Bien, hemos concluido con la presentación de las actividades para la semana 21. Nos estamos encontrando la próxima semana con un nuevo video. Saludos a todos en casa.